¿Para cuánto te dieron? Hay que calcular R inicio igual a Bueno, ¿y el papelito que siempre tiran cada vez que uno compra un tester? Claro. ¿Sí? Sí. Yo le saqué fotocopia, Está bien. lo digitalicé. Bueno, ¿qué son? Lo que dice los alcances, el error de cada alcance, la resistencia interna, ¿no es cierto? Que para hacer un ensayo de laboratorio necesito todos esos datos. Claro. ¿Qué es lo que le digo? Esta hojita para una medición de campo no me sirve para nada. ¿Apagás la luz? Estás dejando ciego. Ahí. Bueno, para una medición de campo, para saber si hay 220 o no, esto no me sirve para nada. Claro. Para una medición de laboratorio es muy importante. Bueno, y ahora lo que yo necesito es, en base a esta resistencia, ¿sí? Que tiene el dato acá de la resistencia, Sí. ver cuál de los alcances, tanto de tensión y de corriente, me conviene usar, con el criterio de usarlo lo más cerca posible a fondo de escala. Claro. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Hay que, con esa resistencia, Definir qué alcances vamos a usar en los testers, definir que casi lo mismo. tanto para medir corriente como para medir tensión. Bueno. ¿Sí? Fíjense qué alcance van a usar. Y hay que leer el cosito este. Sí. Porque, bueno, sí. Entonces vamos a medir. Vamos a ver la resistencia. Ahí está. ¿Qué valor Pasame la tiene? resistencia. ¿Qué valor? verificando. Debería, pero bueno. Podemos compararlo con el otro bote. El cable que había. Sí, obviamente. Ah, sí, no sé. ¿Cuántos son? 16. Estaban probados. Aquel lo veo medio. Podemos usar. medio Venga, alguno también. Sí, pero no, Que el negativo también es común. Va, ustedes la tienen re claro, lo hicieron ustedes. Sí, trabajamos nosotros. Sí, dijo que. Acá. Negativo y positivo y hay que sacar un cablecito más. Este está muy. Aquí hay más cables. No va a explotar. Si explota. Acá está todos control. No está bien ahora. Sí, el viejo truco de cebo mate y me quedo ahí mirando. Sí. ¿A qué tester se puso? Y necesitamos uno para usar de voltímetro y otro para usar de amperímetro. Necesitamos saber qué alcance vamos a usar. Atento. El perro pierde la casa. Déjame una cosa. Sí. Primero que nada, si quieren, los que están haciendo eso, Bueno, alcance. anoten 20. los datos de la resistencia que vamos a medir. 16 ohms, 34 watts. 34 watts. Bueno. Ahí está diciendo. Está contando perro. Ah, ¿en esta? Porque si nos vamos a 200, lo que te va a pasar es que... Y aparte otra cosa, ¿qué le acabo de decir? Calculen la máxima tensión y corriente que soporte la resistencia. Esa resistencia incógnita es lo que yo quiero medir. Esta, para fines prácticos, ¿sí? La armé yo con un montón de resistencias de este tipo. Adentro tiene estas. Tiene varias de este valor. Pero ¿qué pasa? Yo quería una con una potencia relativamente grande, ¿sí? 34 watts, a ustedes por ahí les parece que no es mucho, pero en realidad lo que son resistencias es un montón. Esta, por ejemplo, es de 22 ohms, 7 watts. ¿Sí? Se lo dice ahí. Hay que poner varias para... Entonces, para lograr una potencia un poco más interesante, ¿y por qué una potencia un poco más interesante? Por el simple hecho de que quiere proteger 23, 24. 23. la resistencia. ¿Sí? Si yo voy a comprar cualquier resistencia común, de las chiquitas, las que tienen acá, esta resistencia chiquitita que está acá, esta, por el tamaño, como máximo tendrá un cuarto de watt, o sea 0,25 watts. ¿Sí? Trabajar una resistencia de 0,25 watts es muy fácil de quemar. Si yo uso una resistencia grande, es más difícil de quemar. Digamos, si esta resistencia se aguanta 1.000.000 de amperes, no la quemo con nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa resistencia. Bien. Se intenta. Entonces, esa resistencia, por eso tiene esa forma. Aparte, para no perderla, le dicen una caja grandota adentro, fíjense. Está todo soldado adentro, pero... Se la lleve el Flori. Pero bueno, entonces tenemos 16 ohms, 34 watts. Estos son los datos básicamente que van a encontrar en cualquier resistencia. Con estos dos datos yo saco la tensión y la corriente. ¿Sí? Que la I va a ser igual a 34 watts dividido 16 ohms. Claro. ¿Esto cuánto le dio? 1, ¿La raíz de todo eso? no, porque es I por R. No, P es igual por I. No. U por I. 1,5, ¿no? Vaya con. para, sí, tenés razón. Esto, ahí para, ahora sí. Ahí está. Dudaba de mí. Ah, porque son. Tenía razón. Uno
1,40. Ahora, 1,45 por Tenés razón. resistencia. Y. ¿Eh? 1,45 por resistencia. ¿Cómo? Sí, Ah, bueno. sí, sí, es lo mismo. Cualquier fórmula que son. Todas nos deberían dar lo mismo. Ah, O sea, esto es igual a 1,45 por 16. sí. ¿Está chequeado? Esto y esto no tiene lo mismo. Claro. Si no, no da lo mismo que hicieron normal. Y eso da 23,5 creo, ¿no? 23, Más 3, más o menos. Más o menos. Es también un poco como para tener una noción, porque estos son los valores máximos. ¿Sí? Hay que tratar de estar Siempre estar abajo. lejos de eso. Claro. ¿Sí? O sea, el valor máximo 23,3 no voy a usar 23,3. No. Como máximo me voy a poner un 20 volt ahí, no voy a usar más de 20 volt, listo, estoy lejos, ya está. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso les decía que es importante tener una fuente que regule poca tensión, porque esta que me regula 220, hago un cachito así y me pasé. Eso sería lo más. ¿Sí? De 12 a 24. No, no es que no esa no me servía en realidad porque probablemente ahora vamos a ver bien los valores del instrumento, pero por ahí necesitamos menos de 12 volt y aparte necesitamos regular finito. No puedo saltar de 12 a 15, no me sirve. Tiene que ser regular continuo. Se cobran las cosas. Bien. Olvídate. Estas las imprimís si se la quieren llevar, no sirven para nada porque si no tienen mi tester no sirve. Pero si esto lo quieren para dejar como Foto de la práctica. agregar para la práctica, se lo pueden llevar. Claro. ¿Sí? Es la hoja de datos de mi tester. Bien, ¿hasta acá estamos de acuerdo? No. Bien. Bueno, entonces, lo que necesitamos ver, bueno, para empezar, corriente alterna o corriente continua. Continua. O sea, muy bien. Necesitamos anotar los alcances del multímetro. Ah, ¿Sí? Sí. Tenemos. Vamos, porque está ahí delante. Cantame los alcances en tensión. Continuo, obviamente, ¿no? Agus. ¿A todo lo de continua? Sí. Todos los alcances Lo que te de marca tensión ahí. continua. Dale. 200 200 volt o milivolt. milivolt. 0,2 volt. Después, 2, 2, después 20, 20, 200 200 y 1000. y 1000. Ahora, ya que están ahí, díganme los alcances de corriente. ¿Está bien, Florencio? Corriente continua, ¿no? Continúa. 2 miliamperes. Sí, creo que sí. A ver. Sí, no. 2M. ¿Sí? 2 miliamperes. 2 miliamperes, ¿qué sigue? 20 miliamperes. 200 Una UN. miliamperes. ¿Y qué más? 20 amperes. Ah, ese no. A ver. Bueno, acá obviamente ya hay cosas que tenemos que cancelar. A ver, yo como máximo voy a medir 1,45 amperes y como máximo voy a medir 23 volts. Como máximo. ¿Sí? Incluso lo que dijimos, va a ser menos seguro. Pero como máximo eso. Entonces, ya hay alcances que de movida voy a tachar. ¿Por qué? Porque en 1,45 amperes no puedo usarlo para medir el alcance de 20 amperes. ¿Por qué? Porque el último tercio de la escala sería aproximadamente, tengo que medir arriba de 13 amperes. Estamos lejos. Listo. El alcance de 20 amperes está anulado. Bien, como máximo voy a medir 23 volts. ¿Sí? Para medir 23 volts por el alcance voy a hacer 30 volts. Sí. No me sirve ni la de 1000 Ni ni la la de de 200. 200. Listo. Entonces, factible dentro de los alcances de la resistencia me quedan estos alcances. Sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien. Ahora, ¿con qué criterio elijo los alcances? O sea, yo puedo elegir cualquiera de estos tres alcances en tensión, cualquiera de estos tres alcances en corriente. Tiene que quedar a fondo de escala. Que quede, bueno, pero ¿qué elijo? ¿Cuál de los alcances elijo? 20 volt. Claro, 20 volt.
porque habíamos sacado que eran 23. No, 23 como máximo. Como máximo. Pero vamos a suponer, ¿cuánto es lo mínimo que puedo medir con 20 volts? El alcance de 20 volts, ¿cuánto sería? 16. No, menos, ¿no? 15. No. Es la 13 volts. 13, claro. Ah, 13. Ah, pero para redondear con algún decimal, más o menos. 13. Sería 6,5. ¿Cuánto era el 60%? El Sí. último tercio. No, el último tercio de la escala. Ah, El 66%. 66. 66,7 si querés. Bueno. Pero es más o menos, ¿no? Bueno, 13 volts. Listo. ¿Cuánta corriente tengo yo con 13 volts? Entonces, I igual a, dijimos, 13 volts sobre 16 ohms. sí. ¿Cuánto es esta corriente? Ya que se da cuenta, ¿verdad? Calculo. ¿Tenemos, no? No. Ahí está. 0,8 amperes. ¿Puedo medir 0,8 amperes? Yo iría más No. arriba, ¿no? ¿Puedo medir 0,8? Sí. No. sí. No. ¿Con cuál mido 0,8? Ah, no. Ninguno, puedes. con ninguno, no puedo. No puedes. ¿Qué modelo de amperímetro? Claro. Claro. ¿Entiendes? Ahí es cuando empiezan a Ahora sí, surgir todos ahora los sí. problemas. Ahora sí. A ver, ahora que entendimos más o menos esta parte, díganme ustedes ahora, traten de analizar dentro de estos tres rangos de tensión y tres rangos de corriente, qué alcances son. A ver, con este criterio que lo mínimo que puedo medir son 13 volts, menos de eso no puedo medir. No puedo medir. Entonces, la mínima corriente para ese alcance son 0,8 amperes. No lo puedo medir. No puedo medir. Ahí ya te eliminé un alcance. El 20. Bueno, vamos a ver cómo vamos seguimos con dos. eliminando alcances, a ver cuál es el que más me conviene. 2 dividido 16. Con el de 2 son 0,125 amperes. Con el de. 0, Bueno, díganme ustedes, a ver con qué criterio eligen. Bueno. Charlen entre ustedes. bueno, Si 20 alguno no. quiere pasar pizarrón, 20 Vamos a no. hacer. ¿Cuánto es? Hay que hacer la otra cuenta de vuelta, ¿Con ¿no? 15 con 2? Con 2 lo hizo, ¿no? Con 2. Quedó 0,125. Eso se lo puedo medir. Y si estamos en 200. Estamos en 200. Ah. 13 volts. Ah, El valor fijo es 13 siempre. El 13 es el que está fijo. ¿qué es lo que más hay en secundaria? Y Tester que uno. ¿Entiendes? Si estos fueron laboratorios de mediciones eléctricas, no hay lo que me gusta, llamo por teléfono y me lo traigo. Claro, compro. Ustedes van a dar clases en la escuela que van a tener 2 testers. Claro. Entonces, con 2 testers, ¿qué hacemos? Lo mejor que podemos. Tenemos que hacer todas las cuentas igual, pero si no tenemos los alcances ideales, ¿qué hacemos? Con 2 Tester. Si no llegamos al 66%, y bueno, que esté lo más cerca posible del 66%. Bien. Y bueno, ¿cuál sería la mejor? Por ejemplo, a ver. No me acuerdo, esto lo hice el año pasado, desde el año pasado no hago todas las cuentas otra vez. Pero ¿cuántos serían, por ejemplo? Vamos a decir, la tensión U de 16 ohms por 0,2 amperes. ¿Ah? ¿Está bien? Sí. Esta es la máxima corriente. ¿Cuánto era esa tensión? 16 por 0,2. 3,2. ¿Cuánto? 3,2. 3,2 volts. Y con 2 volts, Sí. estaríamos con corriente serían 2 125. volts sobre 16 ohms, Sí. 0,125. 0,125, Ahí estamos pasando, que ¿no? son iguales a 125 miliamperes. Claro, pero estamos abajo de la frecuencia. ¿Cómo? Ahí estamos. Estamos casi, o sea, Claro, lo mínimo que yo podría medir acá serían 130 miliamperes. Claro. Está bien. Lo mínimo, o sea, para cumplir el 66% de rajatabla, serían 132 miliamperes. Acá estoy en 125. Está bien. Estoy casi. Si no tenés el 66, tenés el 60. ¿Se entiende? A Sí. ver. Entonces, tranquilamente, yo voy a seleccionar el alcance de 2 volts, 200 miliamperes. ¿Se entiende? Sí. Sí. El 2 volts lo voy a usar al máximo. ¿Sí? O sea, ahí no tengo problema. Y el de 200 miliamperes lo voy a usar al 60%, 125 volts. Y ahí el criterio que elegiría sería nunca llegar al 50%. No, hay que, a ver,
Es lo que le digo, esto es una escuela, es lo que hay. Ah, bien. Si tengo un amperímetro 20 amperes, bueno, eso es lo que hay. Teníamos la respuesta ahí en nuestra escuela y no la vimos. ¿De qué? La tenía 2 bolas ahí, ¿no? Bien. No, esto es el mínimo, menos de esto no da. No, hay que regular más fino. No. Era muy fácil. Esos alcances busco en la hojita de datos y tengo encontrado la resistencia del amperímetro y la resistencia del voltímetro. Esto me lo da la hoja de datos del instrumento. Porque los alcances no necesito la hoja de datos, lo tiene el selector. ¿Sí? Ahora, la resistencia interna del voltímetro y el amperímetro la dice la hoja de datos. Ah. Estoy buscando. A ver, ese curren. ¿Se supone que es esto? ¿2%? No, eso es el error, no la resistencia interna. Ah, Yo quiero saber resistencia interna. La más fácil, busque todo por favor la del voltímetro porque la del amperímetro está expresada en caída de tensión. Ah. Vale, le explico cómo está expresada ahí. DC voltaje. ¿Qué está en inglés? Bien, De Acá vacas. la. 10 mega ohms. ¿Sí? Ahora, la RA no la dice como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque impedancia de entrada, uno como el voltímetro lo pone en paralelo, ¿sí? Le dice impedancia de entrada porque está recibiendo una tensión, por decirlo así. Ah, Entonces lo llama impedancia de entrada. por eso. En el amperímetro lo que te dice es la caída de tensión. En 200. Que se ocurren, a veces que te dice ahí, voltaje drop o algo así. Dice. Sí, Eso es caída de tensión a fondo de escala. Ahora no estuve tan lejos. Caída de tensión a fondo de escala. ¿Cuánto es? 200 milivolts dice. Mínimo, sí. Vale, entonces. Básicamente te está diciendo que el RA son 200 milivolts sobre 200 miliamperes. La R. ¿Cómo? Y esa es la RA. Claro. Esto va a depender de la escala, porque 200 milivolts a fondo de escala es siempre. Dependiendo del alcance que yo ponga, voy a cambiar el numerito abajo. En este caso, en ese alcance, no necesitamos mucha calculadora para esto, me da 200 y 200, 1000 Claro. por 1000 y se va. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Alguno lo entendió? Bueno, Bien, estamos. tenemos RA, tenemos RB, hay que calcular la resistencia R0. Ahí está la ahí ya se lo puede calcular. ¿Qué era la R0? ¿La R? La R0. Realmente la resistencia crítica. ¿Qué era? La resistencia interna. RC. Valor promedio. De rojo. Ah, pues. Vamos a ver eso. Bien. Luego tenemos la salida, Y la resistencia seguido al voltímetro y el amperímetro entre uno de los cables, que sería, puede ser este, ¿no? ¿Está entonces? Está poniendo turquita que no puedo. Eso vamos a hacer primero. Ya, hermano. Larga. Larga. Entonces, primero conexión larga. Entonces, la conexión larga. ¿Este es el voltímetro? Sí. ¿Esto es conexión corta? ¿O hicieron cualquier cosa? Sí, va acá. ¿Qué pasó? Cambié un cable y no me faltó cambiar el otro. O sea, ya lo está viendo el voltímetro derecho de la Dije, resistencia, eso es corta. No. Buena mía. Bueno, puedo poner esto. Ahora sí. El cable positivo. Ahora sí. El voltímetro va derecho a la fuente. Ahora sí. Y después de la fuente, un borne va derecho a la resistencia, otro borne va al amperímetro y el amperímetro a la resistencia. Ahora sí estamos hablando de conexión larga. Claro, porque si lo das vuelta pasaría a ser conexión corta ahí. Claro. Bueno. Bien. Lo primero que vamos a hacer, bueno, acá se pueden hacer varias cosas, ¿no? Es en el amperímetro, que es el máximo alcance, ¿sí? Porque 20 amperes no va a malear nada, que esté en 20 amperes o no me sirve para nada.
Así que el máximo alcance que lo podemos poner es 200 mA. ¿Qué pasa? Si me paso lo quemo. O sea, claro, por la 20. Entonces, bueno, hay dos opciones. Uno, que sería lo ideal, es poner resistencias en serie con el amperímetro, ¿sí? E ir sacándolas de a poco. Sí. Y otra opción, que es más simple, es cortocircuitar. No conecto el amperímetro. ¿Se entiende? Bien. Lo voy a dejar puesto acá, pero Claro. entonces la corriente no va a pasar por el amperímetro. ¿Se entiende? Solo va a pasar solo voy a medir tensión. Sí. Pero si yo mido tensión, ya Más o menos, sé cuando si la el conexión, rango- toda la conexión entera está bien. ¿Sí? Pasamos Yo, corriente. esto que sé que aproximadamente tiene 16 ohm, ya voy a saber cuánta corriente tiene. Aproximadamente. ¿No? Por lo menos de forma aproximada, como para asegurarme que no voy a quemar el amperímetro. Exactamente. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a poner en un valor de tensión grande, en una escala grande, y la voy a bajar. Sí. ¿Sí? Bien, por ejemplo en 200. Joder. ¿Sí? Total. Ahora sí puedo seguir agrandando la escala de la... Si esto tuviera una escala de amper, 1 amper, 2 amper, sí, lo puedo seguir agrandando y por ahí lo podría poner de 1. ¿Sí? Pero bueno, siempre acuérdense que acá lo crítico es el amperímetro, lo que siempre se quema es el amperímetro. Entonces hay que mirar con 14 ojos el amperímetro antes de conectarlo porque lo volás. ¿Sí? Siempre. Entonces directamente en esta primera prueba ni siquiera lo conecto. ¿Se entiende? Bien. Sí. Bien. Bueno. Entonces, vamos a prender la patilla. Prendemos, esto está al mínimo. Prendo acá. ¿Sí? Bueno. Y ahora empiezo a levantar tensión. ¿Ven? Estoy en 0,4 volts. Bueno. Ahí que ya empezó a medir, ven, ya lo pongo en 20. Fíjense qué diferencia, ¿no? 0,4 me marcaba en este alcance, 0,63. ¿Sí? Fíjense, eso es por el error por medir una tensión muy pequeña en una escala que no corresponde. Claro. ¿Sí? Y el 0,63 en la escala de 2 volts se convierte en 0,648. También hay de 0,3 a 0 casi 0,65. También hay una diferencia más chica, pero bueno, ya no es tan grande la escala que estábamos usando. ¿Sí? Bueno. Ahora sí puedo seguir subiendo la tensión. Y ahí lo dejé en un volt. Vamos. ¿Por qué lo dejo en un volt y no lo sigo subiendo? Porque si subimos tiene que cambiar de. No, Para porque la conectar escala es el- hasta 2 volts. Para conectar el amperímetro. Exactamente. Voy a conectar el amperímetro. ¿Sí? Cuidado. Y tengo 54 mA. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bien. Voy a empezar a subir despacito. Sin pasar, ¿no? Ven, estoy en 1,1 volt. En teoría puedo llegar tranquilamente a los 2 volts porque esto va a estar por la mitad de la escala. Sí. Sí, en teoría, aproximadamente más de 130 no voy a medir y llego a 200, así que en teoría estoy bastante bien, siempre y cuando no me pase del voltímetro. Bueno, Ahí ya estamos a. aquí. ¿Ya está jugando Jala, no? No, No, falta. no, estamos en 1,4. 1,4. Hasta Falta un montón. 1,5. No, y aquel le queda todavía. Sí, sí, él no está ni en la mitad todavía. Y este. El voltímetro es lo que les digo, si me paso y le pongo 2,5 volt, No pasa no nada. se va a quemar. Porque es lo que les digo, imagínense que esto tiene 10 millones de ohms. ¿Cuánta corriente está circulando por acá? Ínfimo. 2 volts dividido 10 millones es nada. Sí, entonces si me paso un poquito de tensión, es muy raro. Es prácticamente imposible quemar esto. El problema es que Esto sí es muy Sí, fácil sí, de sí. quemar. En ese caso no lo llevaríamos a 125, digamos, que es el. ¿O sí? ¿Cómo? ¿Lo llevaríamos hasta 125? No entiendo la pregunta. El miliamper. el amperímetro. No, yo voy a llegar al máximo del Voltímetro. voltímetro porque es lo que me da. Bien. ¿Sí? Para medir. El máximo es 2. 2. Y en realidad no voy a llegar, voy a dejarlo ahí. Listo. Porque Por si la me sigo duda. pasando, después no me marca. Si me llego a pasar 0,001 volt, Ya está. Dejó. no se quema, pero tengo que bajar porque no me marca. Ahora, yo voy a marcar los datos que tengo acá en los instrumentos. Bueno, Sí. ¿Sí? 1981. 107. intentamos. ¿Un tipo de nota? 1,99, ¿no? Le ponemos. Conexión larga era esta. Lo que dice ahí. Cintura 1.
Todos los decimales, ¿no? Así como figura. Lo mejor es porque oscila un poco. Eso como la fuente debe oscilar un poco. Sí, porque baja. Sí, baja y sube. Lectura 1, 109. Miliamperes, 106. Traten de anotar. Todos los decimales. No, y más o menos. En esto siempre hay que tener una llave. Esta llave corta la salida, no apaga la fuente. Cuando hacen este tipo de cosas, Maneja la salida más que. hay que solamente, si no tiene una llave de la salida, hay que poner una llave aparte. ¿Por qué? Porque si ustedes prenden y apagan la fuente, digamos, de la zapatilla, puede tener un pico de tensión esto en el arranque. Entonces, como estamos con los instrumentos justitos, pueden quemar algo con un pico de tensión. ¿Se entiende? Entonces, la fuente tiene que estar prendida siempre. Lo que tienen que manejar, abrir y cerrar la salida. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Ahora, todo lo mismo, yo volví a 0 porque ahora los valores van a cambiar completamente. ¿Sí? Voy a volver a llevar a 2 volt. ¿Sí? Estamos subiendo. Espera que tiene que. Ahí está. 0,6, 0,8, 73 miliamperes. 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1. Ahí está. 119 en este lado. 119, ¿cuánto? Dato. Y 1,95. El amperímetro. El voltímetro. 110 y. 9. Clavado, entonces. Listo. Segunda. Segunda. Amperímetro de nuevo, 1,955. ahí está. 119 se habría mantenido. ¿El otro igual? Este mantenía ¿Qué cosa no? Bueno, Yo estuve copiando por eso. ¿El perímetro? Sí. ¿Listo? ¿Y el amperímetro? 119. ¿También? ¿De nuevo? Sí. sos bueno. ¿119 justo? Cuando lo, sí, Y ahora está en. 120. sí, pero Vamos a antes- probar. Él está muy bien. Listo. Vamos a hacer la tercera. yo miro este, 1,96. 120, 1,96. 120,5 estaba. Bueno, listo. 1,96 ya me rompió la facilidad. Sí, 120. 120,5. La cuarta. 1,95. 120 es 1 acá. 1,959. 1,95. Claro, está bien. 121. 121. Listo. Y la última. 119,6. 1,95. ¿Listo? Sí, 119,6. ¿El baje cuándo dio? 1,95. El voltímetro. 119,6. El voltímetro. Me faltaron los últimos dos. El amperímetro. De las últimas dos. 119,6. 1,95. 119,6. ¿Y el perímetro de la última? 1,95. 119,6. La primera. Y el voltímetro es 1,95. Bueno, Ah, sí, sí. la segunda parte no vamos a llegar a hacerla. ¿Cuál? porque ya- El amperímetro. Y medio. Ah, 119,6. Van a matar. Bueno, Pues la segunda parte podemos la segunda día. dale. Bueno. Igual con estos datos ya podríamos. Ahora pueden empezar a